Ahora, buenos días, soy Joan Forjás de la Sociedad Española de Epidemiología. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido a esta sesión, a esta jornada del Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología, y también gracias a los que nos están viendo por streaming. Vamos a pasar a la inauguración de la jornada y voy a dar palabra a Pilar Gayoso, subdirectora general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en representación del Instituto de Salud Carlos III. Muchas gracias, Joao. Buenos días. En nombre del director del Instituto de Salud Carlos III, al que represento en este acto, lo que quería es transmitir a todos los que nos acompañan presencialmente y también a los que por streaming están participando en la jornada, la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos, que representa el punto de encuentro, o así lo queremos ver, entre investigadores y personas que están preocupadas por los temas que tienen que ver con salud y con, por tanto, la calidad de vida de la población. Desde esa perspectiva es un placer el poder estar en la inauguración de esta jornada de colaboración entre la Sociedad Española de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III, en concreto con el Centro Nacional de Epidemiología de esta casa, dentro de su programación y que va a abordar un tema tan importante como es el tema del edadismo. Contamos para ello con una persona que tiene una amplísima experiencia y que luego tendrán ocasión de presentar, pero lo que yo quería es dedicar unas pequeñas palabras a la importancia que para nosotros tiene el abordaje de estos aspectos que, junto con otros, como puede ser el sexismo y otros, inciden en la importancia que en la creación de estereotipos y de prejuicios, muchos de ellos a veces implícitos, que todos llevamos de alguna manera y en los cuales tenemos que continuar reflexionando cada día, suponen de barreras para el acceso a una mejor calidad de vida y a una vida con mayor calidad, que no es en cuanto a años, sino a calidad con la que se viven esos años. Y esto es una realidad creciente en todos los países, en los países del entorno europeo. El envejecimiento de la población, por una parte, es una expresión del éxito de la mejora en general en las condiciones de vida y también en los sistemas sanitarios y en la prestación a los problemas de salud que la población tiene. Por tanto, el envejecimiento, el poder llegar a edades mayores de vida con más independencia, con más capacidad de autonomía, es un logro. Pero, por otra parte, eso plantea problemas. Siempre hay una cara y una cruz en todas las realidades. Problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Porque es evidente, y creo que en el informe del que Vania ha sido autora se nombra que en Europa una persona de cada 3 afirma haber sido objeto de edadismo. Cuando leí esto, bueno, uno tiene que reflexionar sobre ello. Los prejuicios que se establecen por edad condicionan la forma en la que las personas se relacionan y esto supone además barreras en la atención a los servicios sanitarios, en la utilización de los servicios que en general la sociedad tiene que ofrecer a cada uno de los ciudadanos, en la manera en la que son vistas las personas a partir de determinadas edades, en cuanto a el respeto que merecen sus opiniones o la forma en la que se atienden a los problemas específicos que derivan de la edad. Hay problemas como la soledad no deseada, muchos problemas que hemos vivido en la pandemia COVID relacionados también con este tipo de prejuicios y estereotipos que han condicionado en muchas ocasiones la forma en la que se permite o se prioriza el acceso a determinados servicios y a determinadas situaciones. La brecha digital, todo el desarrollo digital y las dificultades que eso supone también para personas, sobre todo de mayor edad,
Bueno, hay muchos aspectos ahí a reflexionar y el tener ocasión de poder escuchar las reflexiones y la experiencia de una persona como Vania de la Fuente, pues creo que es un privilegio y que seguro que generará en el debate muchas cuestiones. En el Carlos III llevamos desde hace tiempo desarrollando líneas de investigación propias en envejecimiento. El Centro Nacional de Epidemiología tiene una unidad de envejecimiento, neurodegeneración y salud mental que desarrolla líneas en enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson o las demencias, que aborda temas de calidad de vida, de multimorbilidad, de discapacidad y fragilidad, y que todas ellas están muy relacionadas con los aspectos que hoy se van a abordar. Y, por otra parte, dentro de las redes de investigación cooperativa que financia el Instituto de Salud Carlos III, hay una de ellas que aborda directamente fragilidad y envejecimiento saludable. Otra de las redes que tenemos actualmente activas aborda el tema de cronicidad, atención primaria, prevención y promoción de salud. Y hay una red también en enfermedades neurodegenerativas que toca todos estos temas. Por tanto, desde el Instituto de Salud Carlos III, el esfuerzo en financiación de investigación y en investigación propia expresa también el interés en todos estos aspectos. Por todo ello, felicitar al Centro Nacional de Epidemiología por la iniciativa de esta jornada y agradecer la presencia de Vania, que estoy segura de que será muy enriquecedora en todo el desarrollo de la jornada. Agradecer a todos la participación, darles la bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Yo continúo con los agradecimientos a Vania, que ha podido venir y que es la estrella de esta jornada. También agradezco la organización a Carmen Rodríguez Blázquez, del Centro Nacional de Epidemiología y de la Sociedad Española de Epidemiología, quien va a ser nuestra moderadora, y también las personas que están ahí por detrás, pues los técnicos, tenemos el equipo de información con Rosa y José, tenemos a la tesorera de la sociedad, Rebeca, que nos ha ayudado, y también a dos residentes que están rotando con nosotros, Nuria y Lucía. Muchas gracias a todos y a vosotros. Yo quería hablar un poco sobre el papel de esta jornada en la Sociedad Española de Epidemiología. Es la 10ª jornada que hacemos de la sociedad con el Centro Nacional de Epidemiología. No es la única, además de esta tenemos también la jornada de vigilancia que se hace anualmente y la próxima va a ser el 21 de junio, así que estáis todos invitados a venir aquí otra vez el 21 de junio para escuchar hablar sobre vigilancia. En esta, perdón, no es la 10ª, es la 11ª. En esta jornada pues es una más de un largo recogido de jornadas muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado pues, estuvo Jordi Alonso hablando del impacto de la pandemia en la salud mental de los sanitarios. El año anterior, Marina Pollán, Roberto Pastor y Beatriz Pérez hablaron sobre el Estudio Nacional de Seroprevalencia. Chema Valderas, antes, en 2019, nos habló de las medidas de salud, los PROMs. En 2018 tocó hablar sobre salud mental. El año anterior fue Ana Navas, que habló sobre la asociación a la intervención, y aquí un aspecto muy metodológico que siempre hemos querido que estuviera presente en estas jornadas. Otros temas que se hablaron fue la globalización por Quentin Sandifer, desigualdades por Carmen Borrell, tuvimos a Juan Merlo, que nos habló de factores de riesgo, Miguel Ángel Martínez, que habló del estudio Predimed y prevención cardiovascular. Y la primera jornada, la número 1, hace ya 11 años, fue inaugurada por Miguel Ángel Hernán, que habló sobre métodos epidemiológicos. Es un largo recogido y que esperemos que continúe. ¿Y qué hace posible estas jornadas? Un convenio que tenemos entre la Sociedad Española de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III. Se firmó, este convenio el último convenio está firmado en 2019, y para tener el objetivo de promover la investigación epidemiológica mediante la realización de actividades científico-técnicas y docentes de forma conjunta. Y esta cubre estos dos objetivos.
Este convenio termina ahora en septiembre de este año y esperemos que se renueve por 4 años más. Necesitamos la ayuda de todos para hacerlo posible. Leo el objetivo del convenio, que es: ambas instituciones manifiestan la voluntad de desarrollar programas conjuntos para impulsar la epidemiología como campo de conocimiento y como método científico para el desarrollo de proyectos de investigación y la difusión del conocimiento, con el fin que dicha colaboración redunda en un mayor y mejor servicio para la sociedad. Y la verdad es que yo creo que tanto el Instituto de Salud Carlos III como la Sociedad Española de Epidemiología trabajamos muy fuerte para redundar que todo este conocimiento que se genera se refleje en una mejor salud de toda la sociedad. Y es verdad, muchos de los socios de la Sociedad Española de Epidemiología pertenecen a los ministerios, a la Administración Central, a los ministerios, a consejerías de la comunidad autónoma, a ayuntamientos. Y esta jornada y estas actividades de este convenio permite que el Instituto y específicamente el Centro Nacional de Epidemiología se acerque a través de la sociedad a estos medios y a estas personas que influyen en las políticas de salud. Es un objetivo grande de la sociedad influir en las políticas de salud y para eso pues tenemos varios documentos que vamos elaborando con una gran colaboración de los grupos de trabajo y pues hacemos posicionamientos, hemos hecho policy briefs, notas de prensa y en 2 semanas, por ejemplo, vamos a tener la jornada de los grupos de trabajo y vamos a hacer un taller sobre la Oficina C que tiene como objetivo acercar la ciencia al Senado. Y nosotros pues queremos estar ahí también. La Sociedad Española de Epidemiología es una sociedad formada por socios, es de los socios y trabaja para los socios. Y por eso queremos dar a los socios y a la sociedad todo aquello que recibimos. Y una forma de hacerlo es hacer jornadas gratuitas como esta, que están abiertas a los socios, pero también están abiertas a todas las personas que no son socios de la sociedad y que quieran venir. Y, por supuesto, a los investigadores del Centro Nacional de Epidemiología. Y queremos, además de estas jornadas, pues, de jornadas gratuitas, como la de vigilancia que se va a hacer dentro de un mes y que también es gratuita, pues la sociedad también impulsa a premios. Todos los años es un gusto ver que siempre hay algún investigador del Centro Nacional de Epidemiología cuyo su trabajo de buena calidad es premiado por la SE. Y tiene también como objetivo siempre generar información basada en la evidencia. Y el mecanismo de la SE para generar y comunicar esa información basada en la evidencia es a través de los grupos de trabajo. Tenemos 14. De estos quisiera destacar algunos que están más relacionados con temas de envejecimiento. No tenemos un grupo de trabajo de envejecimiento, pero vais a ver cuando os nombre los grupos de trabajo que envejecimiento está en todos estos ámbitos. El primero que quisiera destacar es de Epidemiología, Psiquiatría y Salud Pública. Tenemos aquí Carmen Rodríguez Vázquez, es la co-coordinadora de este grupo de trabajo, y hago un llamamiento, sé que hay varios investigadores que trabajan en envejecimiento, y hago un llamamiento a este grupo para que haga alguna actividad sobre envejecimiento dentro de la perspectiva de la epidemiología psiquiátrica y salud mental. Pero otros grupos de trabajo, donde vais a ver que el envejecimiento, las personas mayores están muy presentes en eso, que esos grupos de trabajo son muy importantes para la salud de las personas mayores. Tenemos, por ejemplo, mortalidad, cáncer, cribado, nutrición, determinantes sociales, que es un tema muy transversal. Tenemos alcohol y tabaco. Tenemos también vacunas, vigilancia y otros temas más transversales como género, formación, ética y salud laboral. Y estos son los 14 grupos de la Sociedad Española de Epidemiología. Quisiera también, para ya terminar, contar un poco la estructura de la sociedad. Somos, a día de hoy, 1.338 socios. Y una de las cosas que tenemos, que está en el plan estratégico, es tener una buena representación
tanto por sexo, como edad, como por formación. Nos gusta, estamos muy orgullosos de ser una sociedad multidisciplinar. En cuanto a edad, solo para que tengáis una idea, pues menores de 30 años somos el 14%, y el tema de la jornada hoy es el edadismo. El edadismo no es solo de personas mayores, el edadismo también afecta a los jóvenes. Y un cuarto de los socios tiene más de 61 años, pues 14% de 60 y 65, cerca de la edad de jubilación, y un 10% con más de 65 años. Una de las metas del plan estratégico de la SE es que haya representación de todas las edades, y trabajamos bastante fuerte para que estén representados los jóvenes y las personas mayores. Los jóvenes porque creemos que van a ser la futura generación, y porque traen mucha energía y mucha dinámica, y las personas mayores porque traen toda una experiencia y un conocimiento que es indispensable. Para promocionar los jóvenes, pues tenemos colaboración con el grupo EGE, que es el grupo de jóvenes epidemiólogos, colaboración con la asociación ARES, y tenemos un programa de mentoría, que ahí facilitamos el encuentro entre las personas más jóvenes, entre investigadores noveles e investigadores seniors de la SE. Incentivamos la participación de personas jóvenes mediante la reducción de cuotas, que también se hace reducción de cuotas para los socios que están jubilados. Promovemos la renovación generacional de la Junta, y velamos siempre para que haya un equilibrio de sexo y edad en la Junta y en los cargos de la Sociedad Española de Epidemiología. Se hace un llamamiento anual para las personas que son más mayores para que se mantengan como socios, porque necesitamos su experiencia, y siempre en todas las políticas y en todo el plan estratégico, pues no nos olvidamos nunca de mantener e incrementar la política de igualdad de oportunidades, tanto como en edad, sexo, formación e incluso distribución geográfica. Y eso es lo que estamos haciendo en la Sociedad Española de Epidemiología para promover una buena representación de todos los grupos de edad, y para promover colaboración con instituciones como el Instituto de Salud Carlos III, y para promover la difusión del conocimiento científico que llega a la sociedad, que llega a los socios y que llega a toda la sociedad. Y sin más, voy a pasar la palabra a Carmen Rodríguez Blázquez, que nos presentará a Tania, y vamos a lo importante de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Joao, a Rebeca, bueno, y a toda la Junta Directiva de la SE por invitarme a estar aquí moderando esta jornada. Y solo, bueno, pues presentar a la ponente, a Vania, que realmente es para nosotros un placer, y nos gusta mucho que esté aquí porque es una figura referente en el estudio y la promoción del envejecimiento saludable. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, también en Antropología Social y Cultural por la UNED, y máster en Filosofía, Política y Economía de la Salud por la University College London. Actualmente trabaja como consultora senior en envejecimiento saludable, ofreciendo asesoramiento técnico y estratégico a diferentes entidades con el fin de mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades. Anteriormente, que fue bueno, pues cuando tomamos contacto con ella por primera vez, cuando la conocimos, estuvo trabajando como funcionaria internacional en la OMS como responsable de la campaña mundial contra el edadismo, y también lideró el área de capacitación y formación sobre envejecimiento saludable, organizando un curso de promoción de líderes en envejecimiento saludable en todo el mundo, que realmente pues yo tuve también el gusto de poder realizar, y fue todo un éxito durante 2 ediciones.
También contribuyó a la puesta en marcha del Observatorio Mundial de Investigación y Desarrollo en Salud y apoyó a la Secretaría del Comité de Ética e Investigación de la OMS durante el brote de ébola del 2014-15 y anteriormente ha trabajado con diferentes ONGs, institutos de investigación en países de altos y bajos ingresos, incluidos España, Senegal y Gambia. Como veis, tiene un bagaje enorme en el campo, no solo del envejecimiento saludable, sino también de la salud pública. Y yo creo que, bueno, lo que nos puede contar hoy realmente va a ser muy enriquecedor y pues nada, que muchas gracias, Vania, por estar aquí. Cuando quieras. Se escucha, ¿no? El micrófono está bien, para los que están en streaming también. Vale. Bueno, quería empezar por daros los buenos días a todos y realmente por agradecer al Centro Nacional de Epidemiología y a la Sociedad Española de Epidemiología por darle atención a este tema y, por supuesto, por haberme invitado a estar aquí con vosotros para hablar de un tema que, desde luego, me apasiona y en el que creo que debemos tener más manos y más esfuerzos para acabar con él, que es el edadismo. Para empezar esta ponencia, os quería hacer una pregunta. Y es, ¿qué relación veis entre estas tres imágenes que hay en la pantalla? Y no es una pregunta trampa. La relación que tienen es que el consumo de tabaco tiene un impacto directo en nuestra salud y es considerado y abordado actualmente como un problema de salud pública, tal y como vemos en la última imagen donde se refleja una campaña que trata de disuadir su consumo. Pero esta relación no fue siempre tan evidente. Durante una gran parte de la historia, el consumo de tabaco fue ampliamente promovido y los riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco no se entendían muy bien. De hecho, fue solo hasta a mediados del siglo XX cuando se empezó a recolectar suficiente evidencia científica, ¿no?, que establecía esta relación entre el tabaquismo y diferentes enfermedades, incluidas el cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, cardíacas o problemas de salud bucal. Pensad que, obviamente, esta relación no era tan evidente. Pensad solo en la cantidad de películas que habréis visto en las que salen los protagonistas fumando o el hecho de que se podía fumar en todos lados, incluidos hospitales. Entonces, antes de este reconocimiento del tabaquismo como un problema de salud pública, el consumo de tabaco se consideraba en gran medida un problema individual y, por tanto, no se abordaba como el problema urgente de salud pública que es. Lo que yo pretendo hacer con esta presentación es hacer que la relación tan inmediata que de seguro habéis establecido entre consumo de tabaco, problema de salud y salud pública, la tengáis también en relación al edadismo. Quiero que veáis el edadismo como una barrera para el envejecimiento saludable y un problema de salud pública. Con este propósito en mente, he estructurado esta presentación en 4 partes diferentes. Voy a comenzar definiendo lo que es el edadismo y dándoos algunos ejemplos. Entiendo que este es un término relativamente nuevo y quizá desconocido para algunos de vosotros. No sería raro tampoco, tan solo fue este año, a principios de este año, que, por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua lo ha incluido en el diccionario. O sea, que es relativamente nuevo en la lengua hispana. Después de definir lo que es el edadismo, voy a pasar a una segunda sección donde voy a intentar encajar las primeras 2 piezas del puzzle. ¿Cómo se relaciona el edadismo con el envejecimiento saludable? Y de ahí pasaré a la tercera sección, en la que mostraré cómo el edadismo cumple todos los requisitos para considerarse un problema de salud pública. Concluiré la ponencia con una breve conclusión y de ahí daré paso a las preguntas y respuestas que va a moderar Mamen, que está aquí con nosotros. Y, por tanto, os pido que, por favor, si surgen dudas a lo largo de la ponencia, que las apuntéis. Es una ponencia de 1 hora, así que quizás podíais olvidar de alguna pregunta, así que, por favor, no dudéis en anotarla y espero poder contestarla cuando finalicemos.
Pues si empezamos con la definición del fenómeno de edadismo, como veis aquí, cuando hablamos de edadismo nos estamos refiriendo a cómo pensamos, sentimos y actuamos hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto significa que cuando hablamos de edadismo estamos hablando de 3 dimensiones diferentes, que son las que veis aquí. Estereotipos, cómo pensamos, prejuicios, cómo sentimos y discriminación, cómo actuamos. A diferencia de otros ismos, como son el racismo y el sexismo, todos padecemos edadismo, porque todos tenemos una edad y se nos puede estereotipar y discriminar por ello. Pero quiero señalar que aunque como dijo Joao, el edadismo nos afecta a todos y nos afecta a lo largo de la vida, en esta ponencia sí que me voy a centrar predominantemente en el edadismo hacia las personas mayores, porque voy a establecer la relación que tiene con el envejecimiento saludable. También indico en esta diapositiva que el edadismo puede ser tanto implícito o inconsciente como explícito o consciente. Es decir, yo puedo discriminar a una persona en base a su edad de manera consciente, siendo completamente consciente que lo estoy haciendo, o lo puedo hacer de manera inconsciente, incluso pensando que a lo mejor lo estoy haciendo por el propio bien de la persona. Y es importante que lo tengamos en cuenta también a la hora de pensar en los diferentes ámbitos donde está presente el edadismo y lo difícil también que puede llegar a ser erradicarlo, porque muchas de las veces este edadismo está implícito en nuestros pensamientos o nuestros prejuicios o acciones. El edadismo está presente en todas partes. Está en nuestras instituciones, en nuestras relaciones y también en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de edadismo institucional estamos hablando de las leyes, de las normas sociales, de las prácticas, de las instituciones que restringen injustamente las oportunidades y nos perjudican en función de nuestra edad. A su vez, el edadismo interpersonal es el que se refiere al que surge en las relaciones que podamos tener entre 2 o más individuos. Ejemplos de ello son, por ejemplo, cuando somos condescendientes, cuando ignoramos el punto de vista de una persona en función de la edad, cuando no le dejamos tomar decisiones, aunque tiene la capacidad para hacerlo. O incluso cuando utilizamos lenguaje infantilizante, por ejemplo, cuando hablamos con personas mayores, algo que se denomina en inglés elder speak, y que básicamente parte de este prejuicio o este estereotipo de que una persona mayor, por el hecho de ser mayor, no va a tener la misma capacidad cognitiva que una persona de menor edad, lo cual obviamente es erróneo. Entonces, en estas situaciones, las personas acaban utilizando una sintaxis muy simple y un lenguaje muy simple, equivalente al que utilizaríamos cuando hablamos con niños pequeños que están aprendiendo a hablar. Finalmente, tenemos el edadismo que dirigimos hacia nosotros mismos, que es el edadismo autoinfligido. Y este va surgiendo a lo largo de la vida. Pensad que a la edad tan temprana de 4 años ya somos conscientes de los estereotipos que existen relacionados con la edad en nuestra cultura. Y a partir de ese momento los vamos interiorizando y usando para guiar nuestros sentimientos y nuestras acciones hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos. Y llega un momento en el que estos estereotipos se pueden aplicar a nosotros, porque llegamos a tener una determinada edad. Y acabamos haciendo que se vuelvan profecías autocumplidas. Es decir, yo puedo interiorizar un estereotipo de que una persona mayor, por ejemplo, no es creativa, acabo llegando a esta etapa de vejez y como he interiorizado este estereotipo, actúo en consecuencia y a lo mejor no intento perseguir un sueño que tenía antes de aprender a tocar un instrumento. Se acaban volviendo de este modo profecías autocumplidas. Y tienen un impacto muy negativo en nuestra salud, como veremos más adelante. Para daros algunos ejemplos de edadismo hacia personas mayores, aquí, por ejemplo, hay estereotipos que pueden considerar a una persona mayor como incompetente, como frágil, una carga. Y estos pensamientos pueden hacer que sintamos ansiedad y rechazo hacia la persona mayor, que evitemos relacionarnos con personas mayores, que seamos condescendientes y que incluso lleguemos a justificar y pensar que es justo negar acceso a recursos a la población mayor. Ahora que tenemos una idea un poco más clara de lo que es el edadismo, me gustaría abordar las primeras 2 piezas del puzzle que me he dispuesto a
a cubrir en la ponencia de hoy, ¿no? Y es la relación que tienen el edadismo y el envejecimiento saludable. Como muchos de vosotros sabréis, cuando hablamos de envejecimiento saludable estamos hablando del proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Aquí el concepto clave es capacidad funcional, que incluye a su vez dos conceptos, capacidad intrínseca y entorno. La capacidad intrínseca incluye todas las capacidades físicas y mentales de las que disponemos en un momento determinado. Y el entorno incluye todos los factores del mundo exterior a nosotros mismos que forman el contexto de lo que es nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de capacidad funcional, estamos hablando de la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan a esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características. Para daros un ejemplo, yo tengo una limitación de mi capacidad intrínseca en lo que tiene que ver con mi visión, porque tengo miopía, pero si vivo en un entorno en el que tengo disponibilidad de unas gafas o unas lentillas, yo podré mantener el mismo nivel de capacidad funcional que si no tuviera esta miopía. Sin embargo, si viviese en un entorno en el que no me puedo permitir el acceso a unas gafas o simplemente no existe un oftalmólogo, no existe el servicio de optometristas, oftalmólogos que me puedan graduar la visión, en ese momento estaré viviendo en un lugar en el que mi capacidad intrínseca va a suponer también una limitación en mi capacidad funcional, porque mi entorno no compensa por esos déficits. Es importante tener en cuenta que ni la capacidad funcional ni la capacidad intrínseca permanecen constantes. Ambos tienden a disminuir con la edad. Pero las opciones de vida que seguimos o las intervenciones que podamos tener en diferentes momentos de la vida sí que determinan la trayectoria para cada uno de nosotros. De hecho, debemos considerar que tan solo alrededor del 25% de la diversidad que vemos de nuestra capacidad intrínseca está determinado por factores genéticos. El resto, o sea, el otro 75%, realmente es el resultado de nuestros entornos y nuestra intervención con ellos. La gráfica de la izquierda que tenéis en esta diapositiva muestra la capacidad intrínseca media de hombres y de mujeres de diferentes edades en todos los países SEIDS, que incluyeron países representando todas las regiones del mundo. Y el sombreado que veis alrededor de las medias, que son las rayas más oscuras, es el rango de capacidad de todos los individuos a estas edades. Lo que pretendo señalar aquí es que, aunque existe una clara tendencia, ¿no?, a que la capacidad intrínseca disminuya según nos vamos haciendo mayores, existen algunos individuos excepcionales de 80 años, de 70 años o más, que mantienen la capacidad intrínseca en un nivel significativamente mayor que el nivel medio observado en adultos jóvenes. Y la figura de la derecha básicamente lo que muestra es la gran variabilidad de la capacidad intrínseca de la población en diferentes países del mundo a lo largo de la vida. Lo que pretendo mostrar con estas dos gráficas es que nuestra capacidad intrínseca es maleable. Realmente hay muchísimo potencial para incrementar la capacidad intrínseca de las personas en esta segunda mitad de la vida. Lo mismo ocurre cuando miramos indicadores de la capacidad funcional. Tal y como veis en estas dos gráficas, existe muchísima variabilidad en el porcentaje de personas mayores de entre 65 y 74 años y después mayores de 75 años en todo lo que tiene que ver con limitaciones para llevar a cabo una o más actividades básicas, en el caso de la gráfica de la izquierda, o instrumentales de la vida cotidiana. Cuando hablamos de actividades básicas estamos hablando de actividades como, por ejemplo, bañarse, vestirse, ir al baño. Y cuando hablamos de actividades instrumentales hablamos más, pues, de tener dificultades, por ejemplo, para utilizar el teléfono, para comprar comida, tomar medicación, etc. Pero una vez más, lo que pretendo mostrar con estas dos gráficas es que también tenemos mucho margen de maniobra para mejorar la capacidad funcional de los individuos, ya que existe esta gran variabilidad en diferentes países. Ahora os estaréis preguntando cómo podemos hacer que la capacidad funcional aumente. Y existen básicamente dos maneras que voy a reflejar en esta diapositiva.
En primer lugar, podemos realizar mejoras en todo lo que tiene que ver con la capacidad intrínseca. Y en segundo lugar, podemos compensar por limitaciones en la capacidad intrínseca a través de mejoras en nuestra capacidad funcional. Y ya adelanto que el entorno juega un papel fundamental en ambas estrategias. Si nos centramos un poco más en lo que es el entorno, es importante tener en cuenta que no solo incluye el entorno físico-material, también incluye, pues, como señalo aquí, el entorno social, el conjunto de actitudes y valores de nuestra sociedad. Y el edadismo es una parte central de ese entorno social y determinará claramente nuestro proceso de envejecimiento. Influirá directamente en esas trayectorias que acabo de presentar, esas trayectorias de capacidad intrínseca y de capacidad funcional. Como decía, una grandísima parte de la variabilidad que vemos tanto en la longevidad como en la capacidad intrínseca de las personas se puede explicar por esta interacción que tenemos con los entornos en los que vivimos. El acceso a servicios de prevención puede permitir el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión y con ello prevenir la cardiopatía isquémica. El entorno puede ser una influencia todavía más fuerte en lo que tiene que ver con la capacidad funcional, porque, como mencionaba, determina si con un nivel determinado de capacidad intrínseca podemos continuar haciendo aquellas cosas que valoramos. Pero el entorno no solo afecta positivamente estas trayectorias de capacidad funcional y capacidad intrínseca, también puede afectar negativamente a nuestro envejecimiento. De hecho, si miramos específicamente el edadismo, este entorno social tan omnipresente en nuestras vidas, pues sí que vemos que puede disminuir, como reflejo aquí, tanto nuestra capacidad intrínseca como funcional. Y aquí incluyo algunos ejemplos en los que profundizaré en las siguientes diapositivas. Los sesgos basados en la edad pueden conducir a un diagnóstico erróneo, a un tratamiento insuficiente, a la desestimación de los problemas de salud de las personas mayores. Y esto puede dar lugar a que, pues, las intervenciones vengan tarde, que haya un manejo inadecuado de condiciones crónicas y unos peores resultados de salud. Existe además una segregación de la población y una exclusión estructural en todos los sectores de oportunidades, en todo lo que tiene que ver con educación, empleo, vivienda, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar, el edadismo en el sistema sanitario afecta directamente a nuestra capacidad intrínseca de diferentes maneras. En primer lugar, el personal médico tiene sesgos de cara a la valoración de personas mayores. Las enfermedades, incluidas algunas condiciones de salud mental y enfermedades neurodegenerativas, a menudo se normalizan de manera errónea como si fueran una parte normal de la vejez. Aquí vemos incluido un ejemplo de un estudio en el que básicamente a un cuadro de médicos se les presentaron dos casos casi idénticos. La única diferencia que tenían era la edad del paciente. En ambos casos eran hombres y los dos se presentaban al médico con una queja por tener dificultad ocasional para mantener una erección. Era evidente en los casos, de la manera en la que estaban escritos, que el origen era psicosocial, el origen del problema. Pero a pesar de presentar este mismo caso, exactamente el mismo caso, el diagnóstico fue completamente diferente en el caso del paciente de 28 años y en el caso del paciente de 78 años. En su mayor parte, al paciente joven se le diagnosticaba de performance anxiety, es decir, de tener, pues, angustia en el desempeño del acto sexual. Mientras que al paciente mayor, en su mayor parte, se le diagnosticaba de disfunción eréctil. Aquí vemos un ejemplo claro de una situación en la que dos personas se presentan con el mismo problema y acabamos con dos diagnósticos completamente diferentes. Y obviamente esto tiene una implicación no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento que se le va a ofrecer a este paciente. Y esto no es un caso aislado, existen otros estudios similares en otros ámbitos, como el de la salud mental. Hubo un estudio, por ejemplo, que se realizó en Alemania con proveedores de salud, incluyendo médicos y enfermeras que trabajaban en instituciones psiquiátricas, y se les presentaban dos viñetas de casos hipotéticos parecidos al ejemplo que acabo de presentar. Y se vio que los proveedores médicos tenían menos probabilidades de sugerir tratamiento a pacientes mayores que presentaban tendencias suicidas que a pacientes jóvenes. Es como que el sistema de salud nos está diciendo que tener tendencias suicidas una vez que pasa una determinada edad da igual.
Pero el edadismo no solo afecta al diagnóstico, también afecta al tratamiento médico que recibimos. De hecho, la investigación existente, y que mostramos en el primer informe mundial sobre el edadismo, lo muestra claramente, ¿no? La edad determina qué personas son tratadas con determinadas intervenciones o tratamientos médicos. El 85% de los 149 estudios que estudiaron o miraron esta asociación encontraron que existía este razonamiento de recursos sanitarios en base a la edad. El personal médico, por ejemplo, tiene mayores probabilidades de no usar respiradores, intervenciones quirúrgicas o diálisis según aumenta la edad del paciente. Con cada década de edad, la tasa de decisiones de suspender la intervención aumenta en un 15% para respiradores, 19% para intervenciones quirúrgicas y 12% para diálisis. Por supuesto, hay múltiples argumentos en contra de este racionamiento de recursos sanitarios en base a la edad. Van desde perspectivas basadas en la equidad o los derechos hasta argumentos que enfatizan pues, que las personas mayores han hecho las mayores contribuciones, ¿no? al desarrollo socioeconómico que ha permitido que existan estos servicios y que, por tanto, deberían poder beneficiarse de ellos. Pero un argumento que es muy fuerte en contra, obviamente, de este racionamiento de recursos sanitarios en base a la edad es que no falta esta asociación clara entre edad cronológica y salud, como presentaba antes. Y más allá de no permitir una detección precoz de enfermedades y un manejo adecuado de las mismas, el edadismo también aumenta el riesgo de sufrir efectos adversos por el uso de medicamentos que no se han testeado en la población mayor y de no beneficiarse tampoco de los mismos, ¿no? Porque el perfil de eficacia tampoco ha sido testeado en la población mayor en la mayor parte de los casos. Esto sucede porque las personas mayores son sistemáticamente excluidas de la mayor parte de ensayos clínicos que se realizan. Y, por tanto, tenemos muy poca información sobre el perfil de seguridad y de eficacia de la mayor parte de medicamentos que acabamos utilizando en la población mayor, incluso para aquellas condiciones que son más prevalentes en la vejez. Y aquí ya vemos la paradoja. Aquí incluyo algunos ejemplos relacionados pues, con enfermedades cardiovasculares, cáncer, Parkinson, dolor lumbar, también más prevalente cuando somos más mayores, Alzheimer y más recientemente en relación con el COVID. Además, estamos viviendo un momento en el que la inteligencia artificial se está adentrando con muchísima fuerza en el sistema sanitario. Y aquí surge realmente un riesgo de que se amplifique la discriminación por edad existente que acabo de presentar. Para empezar, los datos utilizados por la inteligencia artificial pueden no ser representativos de las personas mayores. Y, de hecho, no sería raro que este fuera el caso, ya que la mayor parte de las bases de datos tienen una infrarrepresentación de personas mayores. Y si estas tecnologías se acaban entrenando con datos de poblaciones más jóvenes y luego se usan para inferir información sobre personas mayores, pueden ser altamente ineficaces y proporcionar pues, un diagnóstico o una predicción incorrecta. Además, la IA también puede reproducir prácticas edadistas del pasado porque se basa en datos históricos. Acabo de explicar hace un momento que la edad cronológica se usa a menudo para determinar quién recibe qué tratamientos y qué procedimientos. Si las personas mayores no han recibido determinados tratamientos en el pasado por estos sesgos y los datos utilizados para desarrollar estas tecnologías de inteligencia artificial no señalan que ha habido un trato inadecuado en estas personas mayores en comparación con otras, entonces la tecnología de inteligencia artificial va a replicar estos sesgos, pero a mayor escala y con una supuesta objetividad. Todo esto lo señalamos en un informe que publicamos el año pasado, que trataba de señalar precisamente los riesgos de edadismo que existe en la inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la salud y propone algunas medidas que se deberían de adoptar en el diseño de este tipo de tecnología para que realmente pueda alcanzar todo su potencial. Finalmente, quería hablar de que el edadismo autoinfligido, ese que dirigimos hacia nosotros mismos, puede tener un impacto también en la capacidad intrínseca. Las actitudes edadistas pueden influir en las autopercepciones que tenemos cuando somos más mayores sobre nuestras propias capacidades, nuestro potencial para seguir unos comportamientos saludables.
los estereotipos relacionados con la edad pues pueden conducir a que no estemos motivados o que no tengamos la confianza de que podemos, por ejemplo, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio. Y además podemos llegar a interiorizar estereotipos que son muy dañinos, como el estereotipo de que la enfermedad es una parte inherente a la vejez. Si interiorizamos este estereotipo, obviamente eso nos va a desmotivar completamente a seguir ningún tipo de comportamiento saludable en la vejez, porque total asumiremos que no va a tener ningún beneficio, porque es normal que yo tenga una enfermedad cuando sea más mayor. Entonces esto va a hacer pues, que a lo mejor yo obvie tomar las medicaciones que me ha prescrito el médico o que no quiera dejar de fumar, por ejemplo, porque total, esto es lo normal en la vejez, estar enfermo. El edadismo, este entorno social, también afecta nuestra capacidad funcional, cuando sufrimos estos declives en nuestra capacidad intrínseca de los que hablaba antes. La evidencia muestra que hay edadismo claramente en los cuidados a largo plazo, ¿no? Que va desde la ridiculización de la persona mayor, el uso del lenguaje controlador en residencias, el descuido, la negligencia de las necesidades de las personas mayores. También vivimos en una sociedad con edadismo estructural, una sociedad que segrega a la población mayor, que la aparta, especialmente a aquellas personas que dependen del cuidado de otras. Pensad simplemente en dónde están localizadas la mayor parte de las residencias que conocéis. Muchas de ellas están apartadas de núcleos urbanos o en barrios no céntricos. Se limita el derecho de las personas a decidir cuáles son sus preferencias, dónde quieren vivir y con quién quieren vivir. Y me parece inaceptable que en pleno siglo XXI digamos que una persona tiene que ser segregada, que tiene que ser separada de su familia institucionalizada, porque no podemos dar este apoyo que requiere en su comunidad, en su casa, con su familia, con su gente. La capacidad funcional también se ve afectada por la infinidad de barreras existentes en la sociedad en todo lo que tiene que ver con la participación, la representación y el acceso de las personas mayores a oportunidades, bienes y servicios. Esto nos afecta a todos en la vejez, pero sobre todo a aquellas personas que ya empiezan a tener reducciones en su capacidad intrínseca. Hablamos de barreras en el acceso al empleo, a recursos financieros, a tecnología, a medios de comunicación. Solo me voy a centrar en el empleo, aunque es verdad que podría hablar de todas ellas, y incluimos ejemplos de todas en el informe mundial sobre el edadismo, que os invito a leer, pero en esta presentación me voy a enfocar solo en el primer punto. Y si nos centramos en el empleo, lo que vemos es que existe edadismo durante todo el ciclo de trabajo, desde el momento de la contratación hasta el momento del despido o la jubilación forzosa. Y como muestro en esta gráfica, que incluye básicamente el porcentaje de empleados en Europa que reportan haber sufrido de edadismo durante los últimos 12 meses por edad, llama la atención que hay dos momentos de la vida donde tendemos a sufrir más edadismo en el entorno laboral. El primero es alrededor de los 20 años, cuando se nos considera que no tenemos experiencia, que no valemos para nada. Y después, cuando llegamos más o menos a la edad de jubilación, alrededor de los 55 años, 60, cuando ya se considera pues, que no seguimos aportando a este entorno laboral. Es verdad que las experiencias concretas de edadismo son diferentes dependiendo de la edad que tengamos. Y esto lo muestran los estudios que tenemos. En relación a las personas jóvenes, vemos que el edadismo les afecta sobre todo una vez que llegan al empleo, porque no tienen acceso a un salario o unos beneficios similares a otras personas más mayores que forman parte de la empresa, a pesar de estar desempeñando el mismo trabajo. Y en relación con las personas mayores, vemos edadismo en casi todo el ciclo de trabajo, como mencionaba, desde la contratación hasta pues, el acceso a actividades de formación o promoción dentro del mismo trabajo y luego pues, cuando te despiden o te fuerzan a jubilarte. Y en relación a la contratación, lo que vemos es que es menos probable que los empleadores contraten a solicitantes mayores que jóvenes. Y esto lo quería demostrar con un estudio muy reciente que se ha realizado en España. En este caso, se prepararon unos currículums ficticios y similares cuya única diferencia era la edad del candidato. Y se presentaron para dos tipos de trabajo, un tipo de trabajo cualificado, que era de administración de empresas, y un tipo de trabajo no cualificado, de atención al cliente. Y se utilizaron los anuncios para responder se utilizaron los currículums para responder a anuncios que se publicaron en InfoJobs.
Y los resultados son los que veis en la diapositiva, ¿no? El resultado principal es que los trabajadores mayores recibían la mitad de invitaciones para una entrevista laboral que los candidatos más jóvenes, lo que obviamente sugiere este edadismo en la fase de contratación. Una vez más, esto no es un caso aislado, se han realizado otros estudios en España en otros sectores de empleo y en otros países también y se han encontrado datos similares. La influencia del edadismo puede ser muy fuerte en el caso de desastres naturales y conflictos inducidos por el hombre, donde las consecuencias pueden ser todavía más terribles. Pensad que las personas mayores constituyen a día de hoy el 12,3% de la población viviendo en países frágiles y, por tanto, están en lugares donde tienen mayor vulnerabilidad, son, por tanto, más vulnerables a sufrir las emergencias climáticas, ¿no? Y constituirán el 19,2% en el año 2050. Además, como veis en la gráfica de la derecha, la población mayor tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier grupo de edad en el contexto de emergencias. Aquí vemos dos ejemplos y vemos cómo, a pesar de constituir un porcentaje pequeño de la población total, por ejemplo, en el caso de Filipinas, en la izquierda, constituyeron un porcentaje elevadísimo y desproporcionado de las muertes durante el tifón del año 2013. Un caso similar lo vemos en Nepal, donde, una vez más, a pesar de que la población mayor constituye un porcentaje pequeño de la población, constituyeron un porcentaje elevadísimo y desproporcionado en lo que tuvo que ver con las muertes durante el terremoto del 2015. A pesar de estas cifras de mortalidad, que vemos no solo en estos dos casos de emergencia, sino en todas las emergencias, solo el 6% de la financiación asignada a respuesta humanitaria está específicamente enfocada a la población mayor. Obviamente vemos que no hay una respuesta alineada con las necesidades. Pero, por supuesto, una emergencia que tenemos muy presente todavía es la pandemia de la COVID-19, ¿no? Donde se llegó a hablar del valor social de las personas mayores, donde se implementaron protocolos de actuación en muchísimos países que excluían explícitamente a personas mayores en base a su edad de recursos básicos, de respiración mecánica, acceso a unidades de cuidados intensivos, a pesar de que la edad cronológica solo tiene una correlación moderada con la edad biológica o con el pronóstico a corto plazo, y a pesar de estar viendo que la probabilidad de tener una enfermedad grave por COVID y muerte era mucho mayor según avanzaba nuestra edad. Una vez más, vemos que la respuesta no iba alineada con las necesidades de la situación. También vimos que la representación de las personas mayores durante el COVID fue nefasta, fue un refuerzo del edadismo. Y surgieron hashtags que proliferaron por redes sociales, como el hashtag Boomer Remover, que básicamente quiere decir eliminación boomer, que fueron tendencia, ¿no? Y que pues, se mofaban del hecho de que la COVID-19 estaba afectando y estaba matando a mucha gente de la generación boomer. Bueno, hasta aquí las primeras dos piezas del puzzle. Espero haber explicado pues, la relación que tiene el edadismo con el envejecimiento saludable. Y ahora sí que me gustaría abordar la siguiente pieza. Y es por qué debemos considerar el edadismo un problema de salud pública. Es habitual utilizar los 6 criterios que proyecto aquí para considerar que un problema es una cuestión de salud pública. El primero es que tiene que tener un impacto poblacional, que tiene que afectar a un gran volumen de personas en la comunidad. En segundo lugar, tiene que tener, obviamente, un impacto en la salud. También tienen que existir medidas de prevención e intervención. Tenemos que poder abordar este problema de alguna forma. En cuarto lugar, tiene que suscitar interés público en diferentes ámbitos. También tiene que generar inequidades de salud, estas diferencias de salud en la población que son evitables, que son injustas. Y, por último, tiene que suponer un coste social, un coste para el sistema de salud, para la población en general. A continuación, os voy a mostrar de qué manera el edadismo cumple cada uno de estos requisitos. En primer lugar, el impacto poblacional. Como veis aquí, 1 de cada 2 personas en el mundo es edadista hacia las personas mayores.
Este mapa muestra la prevalencia de actitudes edadistas en diferentes países del mundo, desde una alta prevalencia en azul oscuro hasta una baja prevalencia en amarillo. Igualmente, no significa que porque un país esté en amarillo, como España, que no existe edadismo en este país. Porque, de hecho, quiero señalar que esto es solo una cara de la moneda. Esto solo nos indica la prevalencia de potenciales autores de edadismo. La otra cara de la moneda es cuánta gente reporta sufrir edadismo. Y lo que vemos aquí es que 1 de cada 3 personas reporta haber sufrido edadismo en Europa. Y si miramos en un poco más de detalle estos datos de Europa, vemos que hay 2 grupos de edad que reportan mayores tasas de edadismo en esta región, que son la población joven y luego la población mayor. También me gustaría utilizar la oportunidad de esta diapositiva para señalar, como os habréis dado cuenta, de que se reporta en Europa, en todos los grupos de edad, la gente reporta sufrir más edadismo que racismo o sexismo. Esto sugiere que el edadismo, al menos en Europa, es más prevalente que esos otros 2 ismos. También quería hacer hincapié en esta diapositiva porque señala concretamente el caso de España en relación a que, como veis aquí, en los colores más oscuros, azul oscuro y azul un poquito más claro, alrededor del 45% de la población reporta haber percibido discriminación hacia personas mayores de 55 años. O sea que, una vez más, las 2 caras de la moneda tenemos que tenerlas en cuenta. Y si consideramos la transición demográfica que estamos viviendo, nos daremos cuenta de que la magnitud del problema del edadismo solo puede ir a más si no se empieza a abordar. En esta diapositiva muestro el número de personas mayores en España a lo largo del tiempo. Vemos en naranja claro las personas entre 65 y 79 años y en naranja un poco más oscuro el número de personas de 80 años o más. En el año 2021 ya había en España más de 9 millones de personas mayores, constituyendo el 19,65% de la población total. Según la proyección del INE, en 2035 podría haber más de 12,8 millones de personas mayores, constituyendo el 26,5% de la población total. Esto habla un poco de la magnitud de cómo el problema del edadismo tenemos que abordarlo ya, porque obviamente si tenemos estas proyecciones demográficas solo puede aumentar. El segundo criterio que mencionaba por el que un problema puede considerarse una cuestión de salud pública es que tenga un impacto para la salud. Y aquí vemos que el edadismo tiene un impacto para nuestra salud física y mental. El edadismo está asociado a una muerte más temprana y esto se ha visto en estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo. En un estudio, por ejemplo, que se realizó en China, se encontró que las personas mayores que tenían percepciones negativas sobre su propio proceso de envejecimiento tenían una probabilidad de morir un 20% superior que aquellas personas mayores que tenían autopercepciones más positivas en el periodo del estudio, que fue de 6 años. El edadismo también se asocia a una peor salud física en términos de deterioro funcional, de trastornos crónicos, número de hospitalizaciones o eventos médicos agudos. También aumenta, como mencionaba antes, estos comportamientos de riesgo para la salud, como beber alcohol en exceso, fumar, no seguir la medicación que nos prescribe el médico, etc. Y contribuye a una mala salud sexual y reproductiva y está asociado a unas tasas más altas de enfermedades de transmisión sexual, porque los pacientes no consultan por temor a ser estigmatizados o ridiculizados y tampoco son objetos de campañas de sensibilización o de prevención, porque se asume erróneamente que no existe sexualidad en la vejez. Tampoco los proveedores de salud realizan preguntas relevantes acerca de la sexualidad porque, una vez más, tienen estos sesgos, ¿no?, acerca del sexo en edades avanzadas. Por último, en este primer ámbito de salud física, sabemos que el edadismo puede contribuir a un uso inapropiado de medicamentos por prescripciones inapropiadas, una falta de cumplimiento terapéutico o polifarmacia. Y debido en gran parte a esta prescripción inapropiada, cerca del 25% de pacientes entre 70 y 79 años sufren efectos adversos por los medicamentos, en comparación con alrededor del 4% solamente en pacientes de entre 20 y 29 años. En relación a la salud mental, como vemos aquí, existe evidencia de una asociación entre edadismo y la aparición de depresión
el aumento de síntomas depresivos a lo largo del tiempo. De hecho, se estima que más de 6 millones de casos de depresión son atribuibles al edadismo a nivel mundial. También sabemos que el edadismo acelera el deterioro cognitivo. Y más allá de nuestra salud en el sentido estricto, sí que vemos que el edadismo tiene un impacto también en nuestro bienestar, y aquí señalo algunas de sus consecuencias. En primer lugar, afecta a la calidad de vida, ¿no?, tal y como han mostrado los 29 estudios que examinaron esta asociación. También contribuye a producir aislamiento social y soledad. Y estos tienen, como sabréis, la mayor parte de vosotros, unas consecuencias muy graves de salud y longevidad, ¿no?, incluyendo problemas de salud mental y también enfermedades cardiovasculares. Esto surge por diferentes mecanismos, ¿no? Uno, pues puedes sentirte no deseado en la vejez y esto puede provocar este retraimiento. También puedes interiorizar el estereotipo de que la vejez es un periodo de soledad, de aislamiento, y actuar en consecuencia. Y por último, obviamente existen leyes, existen prácticas, como mencionaba antes, existe también esta segregación, ¿no?, de la población y muchas veces unas comunidades no accesibles que hacen pues, que obstaculizan la participación de personas mayores y evita que puedan seguir socializando. La sexualidad también se ve afectada por el edadismo. Dados estos estereotipos existentes que suponen que no existe actividad sexual en la vejez, la sexualidad sigue siendo en gran parte un tabú en este periodo de la vida, ¿no? y lo cual contradice los múltiples estudios que muestran que las personas mayores siguen teniendo actividad sexual y siguen valorando la sexualidad como una parte fundamental para su bienestar. En este caso, quizá es importante señalar que puede haber esta doble amenaza de edadismo y sexismo en relación a las mujeres mayores en muchas culturas, ¿no?, donde mostrar un interés por el sexo, por ejemplo, puede considerarse inapropiado y realmente pues, existe esta discriminación específica a mujeres mayores. Y por último, los estereotipos negativos sobre las personas mayores, los prejuicios y la discriminación pueden llegar a tal punto que deshumanizan a personas mayores y contribuyen a hacer que se vea que la violencia que se pueda ejercer o el maltrato que se pueda ejercer hacia la población mayor se vea como algo más permisible. En tercer lugar, el edadismo puede prevenirse y se puede intervenir. Y aquí estamos en un punto muy positivo. Hace tan solo 4 años no sabíamos si se podía hacer algo para acabar con el edadismo. Y hoy sí que contamos con esta evidencia que mostramos en el Informe Mundial sobre el Edadismo, con estas 3 estrategias basadas en evidencia. Sabemos que la política y la legislación, las actividades educativas y las intervenciones intergeneracionales sí que sirven para prevenir y abordar el edadismo. Las políticas y la legislación, tanto nacionales como internacionales, nos ayudan a combatir la discriminación y la desigualdad por motivos de edad. Y además son muy útiles porque nos permiten reducir o eliminar el edadismo hacia cualquier grupo etario. También tenemos las actividades educativas. Estas incluyen pues, cursos, instrucción que permite transmitir información, conocimientos y habilidades, pero también incluyen otro tipo de actividades como son los juegos de rol, de simulación y de realidad virtual, que nos ayudan a ponernos en los zapatos de otra persona. Estas actividades nos ayudan a mejorar la empatía y también a disipar los conceptos erróneos que podamos tener sobre el proceso de envejecimiento, sobre diferentes grupos de edad. Y con ello acabamos reduciendo estos estereotipos y prejuicios basados en la edad. Y por último tenemos las intervenciones intergeneracionales, que como el nombre indica, lo que intentan hacer es promover esta interacción entre personas de diferentes edades. Tratan de juntarlos para hacer cosas que son de común interés para ambas, ya sea pues, un ciclo de cine o literatura o jardinería, incluso vivir juntos. Y son muy eficaces para reducir estereotipos y prejuicios hacia las personas mayores y también se prevé que puedan hacerlo hacia la población más joven. Por supuesto, cuando hablamos de intervenciones, muchas veces es muy útil tener en cuenta los factores de riesgo de protección de un fenómeno, ¿no? Porque nos pueden ayudar en el diseño de estas intervenciones. Igual pues, a considerar quién puede ser la población diana de una intervención o cómo podemos variar el contexto, por ejemplo, para evitar un fenómeno, ¿no? Y por ello incluyo esta diapositiva. En la parte de la izquierda de la diapositiva veis factores de riesgo relacionados con el edadismo hacia personas mayores. Y en la parte de la derecha,
factores protectores de edadismo hacia las personas mayores. Si empezamos a nivel individual, ¿no? ¿Qué factores están asociados con que una persona pueda llegar a ser edadista? Vemos que si tenemos menor edad, si tenemos ansiedad frente a la muerte, si somos hombres y tenemos un menor nivel de estudio, es más probable que seamos edadistas hacia personas mayores. En cambio, si contamos con ciertos rangos de la personalidad, como amabilidad y extraversión, si hemos tenido contacto con personas mayores y tenemos un mayor conocimiento acerca del envejecimiento, esto nos puede proteger frente a acabar siendo edadistas de personas mayores. Si miramos a la víctima del edadismo, la evidencia muestra que cuanta mayor edad tengamos y peor estado de salud, más probable es que suframos edadismo cuando somos mayores. Y a nivel contextual sí que vemos dos factores de riesgo. Uno es vivir en un país donde la esperanza de vida sana es menor y también trabajar en sectores laborales concretos como el de la tecnología, que como os imaginaréis todos, pues está muy asociado, ¿no?, a un perfil más joven. Cosas que nos protegen es que se presente, cuando se le presenta a una persona mayor, que se presente de manera positiva y con la mayor información posible, porque esto puede ayudar a que nuestro interlocutor pues, acabe acudiendo a determinados estereotipos porque tú le estás dando más información. Como cuarto criterio para que un problema se considere una cuestión de salud pública, teníamos el interés público. Y lo que muestro aquí es el interés mostrado por el término edadismo en las últimas décadas en España, según Google Trends. Vemos, como podéis ver ahí, hay un crecimiento exponencial a partir de mediados del 2021, lo cual también coincide con el lanzamiento del Informe Mundial sobre el Edadismo. Y esto refleja claramente pues, el impacto que pueden tener este tipo de informes de la OMS para sensibilizar y también para empujar para que haya una mayor atención y mayores acciones para abordar problemas de salud pública. También refleja un poco el alcance que ha tenido la campaña mundial contra el edadismo que yo lideraba desde la Organización Mundial de la Salud. También el número de publicaciones, gracias a Dios, ha aumentado a lo largo del tiempo. Esto lo vemos en estas dos gráficas. En la primera gráfica, la de la izquierda, refleja el número de publicaciones sobre edadismo con el término en español por año, mientras que la gráfica de la derecha refleja el número de publicaciones sobre edadismo con el término en inglés ageism por año. Y sí que quería llamar vuestra atención sobre la escala, porque si bien vemos que hay un crecimiento exponencial de publicaciones en ambos casos, en el caso de publicaciones con el término en español, el máximo llega a 100, mientras que con el término en inglés llega a 10.000. Así que todavía queda trabajo por hacer en publicaciones en español, ¿no? El quinto criterio es que el problema suscite inequidades de salud. Y como hemos visto antes, los estereotipos negativos relacionados con la edad pueden conducir a este diagnóstico erróneo, a un tratamiento insuficiente, a actitudes desdeñosas hacia pacientes mayores, y todo esto obviamente afecta pues, que no tengan acceso a una atención médica de calidad y, en última instancia, a su salud y bienestar, como hemos visto. Entonces, es importante, además, que recordemos ahora las gráficas estas que presentaba al principio sobre la gran diversidad que veíamos en capacidad intrínseca y funcional. Esta diversidad no es aleatoria, surge en base también al entorno en el que vivimos. Y una vez más, el entorno está conformado por el edadismo también. Entonces, abordar este edadismo es esencial para asegurar que hay un acceso equitativo a la atención médica y para promover un envejecimiento saludable. Quería señalar también aquí que aunque el edadismo genera disparidades por sí mismo ya, también puede interactuar con otras formas de sesgos, como son el sexismo y el capacitismo, y acentuar las situaciones de desventaja, potencialmente, obviamente, agravando estas repercusiones en la salud y bienestar de las personas. El último criterio del que os quería hablar hoy tiene que ver con el coste social. Y aquí vemos que el edadismo tiene un alto precio económico tanto para las personas, a título individual, como para la sociedad. El edadismo puede aumentar el riesgo de pobreza y de inseguridad financiera a nivel individual. Pensemos solo, por ejemplo, en el caso que os presentaba el empleo. Si yo no tengo acceso a un empleo a partir de una determinada edad, es más probable que yo esté en una situación de riesgo de pobreza. Pero más allá del alto precio económico que tiene para nosotros a título individual, también tiene implicaciones económicas, por ejemplo, para las empresas, en relación a las bajas laborales por enfermedad, los días de ausencia injustificada
o la jubilación forzosa. Os voy a dar 2 ejemplos. En un estudio de más de 6.000 personas que se realizó en Finlandia, se mostró que la percepción de haber sufrido discriminación por edad en el entorno laboral comportaba posteriores bajas por enfermedad de larga duración. Esto obviamente tiene un coste para el empleador. Y en otro estudio que se realizó en Estados Unidos en una empresa de alrededor de 10.000 personas, la discriminación por edad llevó a aproximadamente 5.000 días de absentismo laboral no justificado y una pérdida de pagos de salarios de unos $600.000 al año. Más allá de este impacto que tiene para las empresas y el entorno laboral, también vemos que tiene un impacto económico en nuestros sistemas de salud. Un estudio muy reciente que se realizó en Estados Unidos estimó que cada año el edadismo suponía un exceso de gastos de unos $63.000 millones para los otros trastornos de salud más costosos en la población mayor. Como hemos visto, el edadismo puede influir en los patrones y los costes, obviamente, de utilización de la atención médica. Puede conducir a la infrautilización de determinados servicios o una asignación inadecuada de los recursos, lo que puede dar lugar pues, a una atención subóptima y, finalmente, mayores costes a largo plazo. Espero realmente con esta presentación haber encajado las 3 piezas de este puzzle y haberos convencido de que el edadismo es tanto una barrera para el envejecimiento saludable como un problema de salud pública. Abordar el edadismo como un problema de salud pública realmente es esencial para promover este envejecimiento saludable, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y asegurar que están incluidas en la sociedad y que se las valora y se las respeta. Necesitamos epidemiólogas y epidemiólogos que nos permitan realmente hacer investigación para obtener datos sobre los patrones de edadismo, los factores de riesgo asociados con este fenómeno y también la eficacia de las intervenciones en España. Tenemos muy pocos datos, de hecho, sobre el edadismo en el contexto español. También podéis ayudar a informar pues, políticas basadas en evidencia y ayudar también pues, a todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? y la educación del público y los profesionales de la salud en este ámbito. Así que espero haberos motivado para aportar al cambio que necesitamos ver en relación al abordaje del edadismo. Y por si la presentación no hubiese sido suficiente, sí que quería proyectar un pequeño vídeo de la campaña mundial contra el edadismo, que espero que se vea bien, antes de luego pasar a preguntas y respuestas. Lo voy a poner con subtítulos, porque está en inglés. No son los mejores subtítulos porque están autogenerados, pero más o menos. Ahí va.
Muchísimas gracias. No sé si me quedo aquí o... Ah, vale. Mensajes muy importantes, como que la edad cronológica o la edad biológica no nos define, que el edadismo está presente en todos, en la sociedad, en las instituciones, es estructural, pero también en nosotros mismos, con lo cual hay que sensibilizar y también sensibilizarnos a nosotros sobre el edadismo, sobre nuestras actitudes hacia la edad. Y bueno, pues recogemos también lo que has comentado de la necesidad de investigación en España, y desde el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto San Lucas III, y bueno, supongo que seguro que muchos de los asistentes pues vamos a recoger ese guante y vamos a seguir. Ya muchos sí que hemos empezado y estamos ya desarrollando ciertas iniciativas para conocer y para profundizar en el edadismo, pero bueno, creo que todavía falta mucho por hacer. Como aquí la protagonista es Vania y, por supuesto, todos los asistentes, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasar inmediatamente al turno de preguntas. Empezamos por la sala. Si alguien en el chat, en el canal de YouTube de LICI tiene alguna pregunta, pues también luego quedará recogida. Pero vamos a empezar primero por la sala. ¿Hay una pregunta ya ahí? Hola. Es que está un poco ocupada, ¿no? Hola, buenas. Muchas gracias, lo primero. Bueno, yo quería preguntarte... Joder, es que me escucho de fondo. Bueno, o sea, muy interesante y quería preguntarte varias cosas. La primera, ¿cuál era tu percepción sobre... Bueno, has hablado de la relación con el envejecimiento saludable, del edadismo, y has hablado de la infrarrepresentación de las personas mayores en los ensayos clínicos, por ejemplo, ensayos clínicos de medicamentos. Y quería preguntarte, o sea, porque ahí a mí me surgen muchos pensamientos sobre, evidentemente, la relación entre la edad y la patología, sobre todo la patología crónica, que evidentemente existe, o sea, y también es una realidad. Y quería preguntarte si tu percepción a día de hoy sobre el establecimiento de criterios de inclusión y de exclusión en los ensayos clínicos iba más por la presencia de patología crónica que excluía a la persona mayor, o directamente si era un criterio de edad directamente que establecía un rango de edad determinado. O sea, eso por una parte. Y te digo lo otro si quieres también. Y un poco en relación con eso, o sea, sí que se ha hablado de la implicación que tiene esto después, o sea, más adelante, a nivel en personas mayores también, en utilización de medicamentos, de problemas relacionados con las personas mayores a nivel de reacciones adversas, polifarmacia y todo eso. Y quería saber si para ti también está siendo o sea, si crees que se ha detectado ya también un problema, sobre todo en España, porque sí que si lees igual publicaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sí que se ha establecido que existen también problemas de infrautilización de medicamentos en personas mayores, pero sí que es verdad que son quizás otros modelos donde puede haber existencia de menor capacidad adquisitiva, que en España pues, no se produce tanto, y entonces no sé si este problema está siendo importante aquí también, o sea, de infraindicación probablemente de fármacos y de infrautilización también, o sea, a nivel después de tomarlos ya. Y no sé si he sido muy pesada, pero bueno. Está bien, damos un poco más de interacción. Muchísimas gracias por las preguntas. Muy buenas preguntas ambas. Quizá empiezo con la primera acerca de los criterios de exclusión en ensayos clínicos. Y se tiende a excluir por ambos motivos. O sea, puede haber una exclusión directa por motivos de edad o puede haber una exclusión indirecta de personas mayores
porque se indica que se excluyen a personas que tengan comorbilidades o cosas que obviamente ocurren con más frecuencia cuando somos más mayores. En ambos casos es problemático, ¿no? Porque, como he mostrado, muchas veces hay una exclusión de personas mayores incluso para patologías que son más frecuentes en la vejez. Es decir, la población diana va a tener estas patologías, va a tener comorbilidades y no estás testeando en esta población. También muchas veces se acaba excluyendo a personas mayores porque puede ser más complicado, por ejemplo, reclutarlas para un ensayo clínico, para hacer el seguimiento, etcétera, etcétera. O sea, tienes que tener pues una estrategia, ¿no? para asegurar que se incluyen de manera adecuada en estos ensayos clínicos. Pero ya te digo, muchas veces se incluye porque es más fácil excluirlas, ¿no? Más barato excluirlas, pero luego obviamente tenemos esta grandísima problemática de que no sabemos cuál es el perfil de eficacia y de seguridad de la mayor parte de estos tratamientos en la población en la que al final se van a acabar utilizando, en poblaciones que además están tomando otros medicamentos. O sea, tenemos ahí una grandísima laguna para la mayor parte de ensayos clínicos que se están realizando. Si bien es cierto que cada vez se está visibilizando más y ya existen esfuerzos también para apoyar a grupos de investigación a que incluyan a personas mayores en los ensayos. En relación a la segunda pregunta, si bien es cierto que a lo mejor la capacidad adquisitiva no necesariamente afecta de forma tan directa a la población mayor en España como puede ser, por ejemplo, a la población mayor en Estados Unidos, donde tienes que acabar pagando todos los medicamentos, sí que es cierto que hay problemas puede haber los mismos problemas de una infrautilización de la medicación, porque al final, como decía, hay un estereotipo muy común que es que la vejez es un periodo de enfermedad. Si yo acabo interiorizando esto y aplicando este estereotipo a mí misma, a lo mejor no me voy a tomar las medicaciones que me ha prescrito el médico, porque total, ¿para qué voy a estarme tomando estas medicaciones si es normal que yo esté enferma en la vejez, ¿no? Y también existe el problema que mencionaba antes, ¿no? Que es de un diagnóstico inadecuado, de unos sesgos en el diagnóstico y en el tratamiento a personas mayores que puede afectar. Pero bueno, vuelvo a reiterar que falta mucha investigación en España en este campo. O sea, que espero que la pregunta te ayude también y te motive, pues yo qué sé, si realizas investigación quizá a explorarlo en el caso concreto de este país. Muy bien, muchas gracias. En este sentido también quería destacar que cada vez hay más iniciativas de incluir a las personas mayores en investigaciones, incluso como parte del propio personal investigador, como se hace también con los pacientes crónicos, las iniciativas, ¿no? de las distintas asociaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay varias. Bueno, yo soy Fernando García, del Centro Nacional de Epidemiología, y quería preguntarte, ya sé que es un tema muy difícil de estudiar, pero si en algún lugar se ha hecho alguna estimación de los efectos del edadismo sobre la disminución en la esperanza de vida en personas mayores, ¿no? Y una segunda cuestión, querría que ampliaras lo que has comentado de que el edadismo afecta al deterioro cognitivo, que lo acelera. Vale, muchísimas gracias por las preguntas. En relación con la primera, o sea, como mostraba ahí, sí que hay una asociación entre edadismo y una muerte más temprana. Se han realizado diferentes estudios en China, en Estados Unidos, creo que en Alemania también, y básicamente han sido estudios en los que ha habido un seguimiento de la persona mayor a lo largo del tiempo. Y lo que han encontrado es esto, que el edadismo autoinfligido, es decir, cuando tenemos estas percepciones más negativas acerca del proceso de envejecimiento, pues la esperanza de vida es menor que para personas que tienen percepciones más positivas de este proceso. Pero obviamente tampoco quiero lanzar el mensaje de que el problema aquí es el edadismo autoinfligido. Al final el edadismo autoinfligido es una respuesta del edadismo que hay social, ¿no? O sea, tú acabas dirigiendo el edadismo hacia ti mismo porque repetidamente has estado expuesto a todos estos estereotipos, prejuicios y discriminación a lo largo de toda tu vida. Pero sí que es verdad que la asociación ahí tiene que ver con el edadismo autoinfligido, también para el deterioro cognitivo. Son estudios en los que ha habido este seguimiento de personas y se ha hecho una medición de las percepciones que tenían acerca del envejecimiento a lo largo del tiempo. Y si esto, pues en personas que tenían estas percepciones más negativas, en comparación con las que tenían más positivas y la relación con el deterioro cognitivo que tuvieron. Y se ve que si tienes percepciones más negativas, esto puede acelerar este deterioro cognitivo.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Esther, trabajo también en el Centro Nacional de Epidemiología en temas de envejecimiento saludable y me preguntaba, leí una revisión sistemática que dirigías tú sobre escalas para medir el edadismo. Y bueno, la conclusión era un poco que faltaban escalas validadas para medir el edadismo. Entonces, estamos hablando de hacer investigación sobre edadismo, pero si no hay escalas validadas, ¿cómo podemos hacer o si las hay, cuáles son las mejores y si varían en función de si queremos ver un edadismo contextual o un edadismo autoinfligido, etcétera? Y por otro lado, quería preguntar si existen estudios que valoran la influencia de la cultura sobre el edadismo. Me explico. Hay culturas donde las personas mayores se consideran valiosas y culturas como probablemente la nuestra donde las personas mayores se apartan. No sé si hay estudios que evalúan el efecto de ese valor que se da al anciano sobre las actitudes de edadismo o sobre, como nos has enseñado, sobre qué ocurre cuando hay catástrofes a la hora de decidir asignar recursos a estas personas. Muchas gracias. Muy buenas preguntas, muy buenos puntos. En efecto, ahora mismo no existe una buena escala que mida el edadismo, dada la complejidad del concepto. O sea, daros cuenta de que el concepto incluye 3 dimensiones diferentes y que si lo queremos medir bien, deberíamos de medir el edadismo según afecta a todos los grupos de edad. Como os habréis dado cuenta, cuando hablaba del impacto poblacional que tiene el edadismo, la primera diapositiva mostraba la prevalencia de actitudes edadistas hacia personas mayores. Esto se basa en una encuesta del World Value Survey que se realizó hace unos años y nosotros realizamos pues, el análisis de los resultados de esa encuesta para poder llegar a esos resultados. Pero no tenemos datos similares, por ejemplo, en relación a la población joven. Y esto es problemático porque, además, por ejemplo, el World Value Survey o los otros resultados que presenté sobre el European Social Survey solo hicieron esta medición en un punto en el tiempo. Es decir, tampoco tenemos estimaciones de prevalencia a lo largo del tiempo, lo cual es problemático, obviamente, si queremos empezar a medir el impacto de intervenciones. Si, por ejemplo, a partir de mañana se empiezan a implementar intervenciones en España, no vamos a saber, a no ser que empecemos a medir ya, ¿sabes?, si estas están conllevando una reducción de edadismo a lo largo del tiempo. En base a los resultados de esa revisión sistemática, desde la OMS estamos desarrollando una herramienta que sí que nos permita medir el edadismo en toda su complejidad. Esto es un esfuerzo que empecé yo antes de dejar esta función y sigo colaborando en ello, pero básicamente va a ser un estudio que va a llevar tiempo. O sea, estamos en primeras fases en las que ya sí que es verdad que hemos identificado una serie de ítems para la escala, pero luego obviamente va a requerir testeo en múltiples países para asegurar que está validado, ¿no?, en diferentes culturas y que realmente nos permite medir el constructo que estamos intentando medir. O sea, no va a ser inmediata la disponibilidad de la herramienta, pero es muy buena pregunta porque es verdad que ahora mismo, lamentablemente, a raíz de la revisión sistemática que comentabas, solo se ha detectado que una única escala de las muchas que existen es válida para medir el edadismo, pero lamentablemente solo mide una faceta del edadismo, solo mide estereotipos y mide estereotipos hacia personas mayores. O sea que es una barrera ahora mismo para el desarrollo de más investigación y una laguna que desde luego estamos intentando cubrir. En relación a los estudios que valoren la influencia de la cultura sobre el edadismo, es una pregunta que me hace cierta gracia porque es verdad que inicialmente cuando empezamos a presentar los datos sobre la prevalencia, por ejemplo, de actitudes edadistas, sí que muchas veces nos encontramos con una idea errónea, ¿no?, de que el edadismo a lo mejor es solo un problema que afecta a países de ingresos altos. Esto es algo que yo me he encontrado en múltiples charlas. Y luego, claro, proyectas este mapa y hay este efecto sorpresa, ¿no?, porque vemos que hay tasas mucho más altas en países de ingresos bajos y medianos bajos. Lo cual tiene relación con lo que estás mencionando porque muchos de los países donde detectamos tasas mucho más altas son precisamente países donde existe esta percepción de que la cultura pues, revere y respeta a las personas mayores. Y los estudios que sí que se han realizado, intentando mirar, por ejemplo, en la cultura china con los valores confucios, etcétera, y que si esto tenía un efecto, ¿no?, en que había menos actitudes edadistas,
pues sí que se ha visto que estos estudios realmente no son concluyentes. O sea, no te indican que porque vivas en una determinada cultura necesariamente vaya a haber menos edadismo. Gracias. Muchas gracias, Vania. Yo soy Asunción Díaz, trabajo en vigilancia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual aquí en el Centro Nacional de Epidemiología. A lo largo de tu charla has comentado que el edadismo se puede dar a lo largo de toda la vida y siempre estamos hablando aquí de persona mayor sin definir qué consideramos persona mayor. En el caso del VIH, donde existe un envejecimiento adelantado, se considera persona mayor a partir de 50 años y sí que hemos visto que existe un porcentaje no desdeñable de nuevos diagnósticos en personas de mayores de 50 años, alrededor de un 18%, y lo que observamos de forma consistente es que el retraso diagnóstico se incrementa con la edad. En mayores de 50 es mucho mayor que en el resto de los grupos y conforme vamos avanzando es todavía mayor. Mi pregunta es si no deberíamos ser más precisos y en vez de hablar de persona mayor, que puede confundir, sino empezar a hablar de persona mayor de 50, persona mayor de 60, no sé qué opinas. Muchas gracias por la pregunta. En relación a cómo definimos la edad, al final es un constructo social, ¿no? Lo que se define hoy como persona mayor en España no es lo mismo de cómo se definió una persona mayor hace 100 años. Y lo mismo pasa si comparamos España con un país como Kenia, Uganda, Ghana. Por ello, realmente, a la hora de definir persona mayor, sí que es verdad que se suele considerar en el marco en el que yo trabajaba dentro de la Organización Mundial de la Salud, aquellas personas en la segunda mitad de la vida. Si bien es cierto que para estudios, obviamente, muchas veces necesitas establecer, aunque sea arbitrario, una edad de corte, ¿no? Y normalmente acabamos utilizando alrededor de los 50 años. Dependiendo de los estudios, obviamente, y del tipo de encuestas que se realizan. Pero recalco que en realidad es arbitrario este corte. O sea, se realiza para permitir la investigación. Y me ha parecido muy interesante lo que comentabas ahora en relación a la detección de nuevos casos de VIH. En España, no es solo en España donde está pasando esto, ¿no? Y he hablado un poco sobre este tema. En países con una muy alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, incluido VIH, se está viendo un aumento de incidencia en personas mayores y lo que comentas, un retraso muy grande en la detección de estos casos. Hay que pensar que las personas mayores, o sea, la educación sexual en las escuelas no ha empezado hace tantísimos años. La población mayor de hoy no ha recibido educación sexual. A lo mejor enviuda y empieza a tener relaciones sexuales con otras personas y no ha tenido este tipo de campañas de sensibilización porque no son población audiencia de este tipo de campañas. Van al médico y en el médico asume que no hay sexualidad en la vejez, entonces no realiza preguntas pertinentes y entonces no me extraña que en el caso de España también haya este gran retraso en la detección y el tratamiento de VIH. O sea, no es un caso aislado, lo estamos viendo y lo estamos viendo en países donde obviamente la incidencia es muchísimo más alta también que en España, lo cual es problemático. ¿Hay alguna otra pregunta de la sala? Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría, si pudieras, como hacer un poco más de énfasis en esto de la capacidad intrínseca y esto que explicabas, ¿no? De que solamente el 15% del total entendido de la capacidad funcional de la persona estaría explicada, ¿no? por aspectos más genéticos o más, más biológicos, digamos, de la persona. Por si puedes extenderte un poquito más y darnos algo más de información. Gracias. Sí, básicamente, o sea, lo que muestra esto está reflejado en el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, que fue el informe básicamente que desarrolló todo el marco de trabajo sobre envejecimiento saludable. Y está basado en estudios existentes, donde sí que es verdad que se veía que la capacidad intrínseca al final está definida en su mayor parte por el entorno en el que vivimos, lo cual tiene sentido. Va a estar definido, pues tú naces con una determinada herencia genética, pero en realidad las oportunidades, las desventajas que van a tener y que vas a tener y que van a afectar a tu salud están afectadas sobre todo por el entorno en el que vas a vivir. Y esto va a estar determinado pues, por tu género, por tu posición económica, porque existen determinados recursos en tu comunidad, por cómo está diseñado tu barrio, porque haya servicios asequibles, por ejemplo, de salud, etcétera, etcétera. O sea que al final es el entorno lo que más influye en la capacidad que acabamos teniendo tanto física como mental.
También quería aprovechar para señalar que, porque obviamente hemos hablado un poco de las lagunas de investigación, ¿no? Y ha habido varias preguntas sobre estas lagunas, y quería señalar que en el informe también intentamos, en la máxima medida posible, señalar en cada uno de los capítulos lagunas clave que hay en cada una de las áreas, ¿no? Ya sea pues, en lo que se refiere a los estudios de magnitud del edadismo en diferentes sectores, en los estudios sobre los determinantes del edadismo o el impacto, etcétera. Entonces, da un poco más, dan claves sobre el tipo de investigación que se debería de realizar en el futuro. Luego, en España, obviamente, pues habrá otras necesidades, ¿no? Habría que adaptar esto un poco al territorio español, pero sí que en la mayor medida de lo posible lo intentamos recalcar para alentar, ¿no? que se realice investigación. Por supuesto. Hay 2 preguntas más en la sala. Yo creo que tenemos tiempo para esas 2 preguntas y ya pasamos a las que haya en el chat, porque ya nos estamos quedando desgraciadamente sin tiempo. La verdad es que nos gustaría seguir escuchando a Vania mucho más rato, pero no va a ser posible. Sí. Muchísimas gracias por la conferencia, Vania. A mí yo lo que tengo más que una pregunta es una inquietud. Yo creo que cuando hablamos de discriminación por edad, y tú lo has planteado, ¿no? O sea, hay edadismo que se ve clarísimamente y que las personas, yo creo que aquí que estamos en la sala estamos muy concienciados, lo vemos y, claro, lo ves de forma clara y puedes, entre comillas, luchar contra ello y combatirlo, ¿no? Y lo que me resulta más complejo, y eso es una inquietud, es todo el edadismo implícito, que también nosotros podemos cometerlo, y sobre todo ese edadismo paternalista o proteccionista que tenemos y que también lo tenemos en esta sala cuando estamos comentando. O sea, realmente, por ejemplo, todo el tema de ensayos clínicos, cuando se deja fuera a personas de cierta edad o se deja fuera a mujeres embarazadas, por ejemplo, tal, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es a mí, bueno, quiero decir, como investigadora bueno, yo soy investigadora en ciencias sociales y no puedo aportar más sobre el tema de los ensayos, ¿no? Pero que como parte de la sociedad y precisamente en esas relaciones interpersonales que puedes tener también con familiares, ¿no? O sea, a mí eso me parece difícil de luchar contra ello. Y luego, bueno, la edad no nos define y precisamente porque no nos define no deberíamos de categorizar siempre por edad. Y yo creo que para luchar o combatir precisamente contra el edadismo, más que hablar de personas mayores de cualquier edad, tendríamos que hablar del ciclo de vida, del curso de vida, de que se envejece desde... y evidentemente hay enfermedades o hay condiciones, hay situaciones que puede verse que se incrementan, bueno, con la edad, pero lo que se está incrementando es en el curso de vida y que cada uno, efectivamente, ¿no? Esas condiciones pueden aparecer o no, dependiendo de las circunstancias del entorno. Muchísimas gracias. En efecto, obviamente la edad no nos define, pero el problema no es la edad, el problema es cómo se utiliza la edad, ¿no? Quería resaltar que obviamente, o sea, en mi presentación yo me he centrado en el edadismo hacia las personas mayores, pero normalmente cuando hablo de edadismo hacia todos los grupos de edad. Si bien es cierto que otra laguna de investigación tiene que ver con el impacto del edadismo en personas jóvenes. Se sabe muy, muy poco. La mayor parte de los estudios existentes han estudiado el impacto que tiene en personas mayores, ¿no? Entonces, esto es otro de los ámbitos donde se requiere más investigación. Estoy de acuerdo, el edadismo implícito es complicado de manejar. Hay un gran trabajo que yo creo que tenemos que hacer todos nosotros a nivel interno. Al final, todos hemos crecido en sociedades edadistas y todos por ello somos edadistas, lo queramos admitir o no. Y es este trabajo de percatarnos, ¿no? De situaciones en las que al final acabamos juzgando, acabamos pensando un estereotipo, acabamos teniendo determinados sentimientos o llegando a justificar determinadas acciones en relación a otras personas en base a su edad, ¿no? Un poco para ayudar en este proceso de sensibilización, sí que desarrollamos una serie de herramientas que forman parte de la campaña mundial contra el edadismo, que incluyen, por ejemplo, una guía de conversación precisamente para
para ayudar a avanzar este tipo de conversaciones que comentabas, ¿no? Con la familia, por ejemplo. ¿Cómo tienes una conversación abierta sobre este tema que no suscite pues, suspicacias? Y entonces lo que intentan hacer esta guía de conversación, por ejemplo, es pues, hacer una serie de preguntas, ¿no? Que ayuden a tener una conversación amena sobre este tema. Como, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que te fijaste en la edad, ¿no? O que tuviste una reflexión sobre la edad. Entonces te intentan ayudar a navegar este tipo de situaciones, también en el entorno laboral, ¿no? Para que la gente tenga una sensibilización, ¿no? Que reflexione sobre si la edad se está utilizando de manera arbitraria e injusta, pero a lo mejor inconsciente, ¿no? Porque en las instituciones una de las cosas que vemos es que estos sesgos por edad se llevan aplicando durante tanto tiempo que ni se cuestionan. No es porque la gente no piensa a lo mejor que estén mal, es que ni siquiera se lo han planteado porque llevan ahí desde siempre. Entonces, se necesita todo ese trabajo de fondo de sensibilización y lo que intentamos hacer con herramientas como la guía de conversación es ayudar a todo el mundo a comenzar, ¿no? a dar atención al problema. También existe lo que decías de ser condescendientes, ¿no? Y de pensar que es por el bien de este edadismo que llaman, desde mi punto de vista, un poco erróneamente, benevolente, porque en realidad de benevolente no tiene nada, es malo. Acabas por esta sensación de que lo estás haciendo por el bien de la persona mayor, pero sin contar con la persona mayor ya piensas que está justificado, ¿no? Y sí que lo vemos pues, desde esta exclusión de ensayos clínicos a que tú vas a una consulta y el médico no se dirige a ti, aunque tú eres el paciente, se dirige a tu hijo o a tu hija. O sea, lo vemos en muchos aspectos de la vida. Entonces, pues esto, que requiere, abordar el edadismo requiere trabajo a diferentes niveles, ¿no? Desde los cambios estos en las instituciones hasta cambios a nivel individual, cada uno de nosotros. Muy bien. No sé si, Javier, ¿tú querías hacer una pregunta? Que sea breve, por favor. Bien, sí. Porque estamos ya casi sí, fuera bueno, de tiempo. Intentaré ser breve. Javier Damián, del Centro Nacional de Epidemiología. Muchas gracias, Vania, por tu trabajo y por la excelente presentación. Bueno, primero una curiosidad. En el New England Journal of Medicine de hoy, que como sabéis sale los jueves, se hacen eco, hay un par de artículos sobre discapacidad y en uno de ellos habla de un término que yo no había oído nunca, ni había leído nunca, que es el ableism, que es able, ser capaz, que luego curiosamente lo he visto que tú lo has puesto en una de las últimas días, porque digo, ¿cómo traducir esto de ableism? Y yo digo, debe de ser discapacitismo, ¿no? Discapacitismo, no queda muy bien en no español, queda muy bien, pero, pero yo estaba, digo, ¿se referirá a minusvalorismo o algo así? Una cosa un poco extraña, pero la cuestión es que hablaban de eso y está muy relacionado porque los determinantes son muy similares. Y la problemática de discriminación y todo lo que engloba es muy similar. Por lo tanto, bueno, una curiosidad que recomiendo que veáis el New England de hoy. Y luego, ya muy brevemente, me preguntaba si había estudios de intervención, digamos, en las que la intervención esté dirigida a cambiar actitudes en profesionales, de auxiliares o médicos, sobre todo en residencias o en instituciones, y ver si eso tiene algún efecto en algunos outcomes, en algunos desenlaces de interés. Y ya me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, el capacitismo es uno de los ismos que se han estudiado en términos de su interacción con el edadismo. Estas interacciones, lamentablemente, no se han estudiado para todos los posibles sesgos que pueda haber, pero sí que hay dos que se han estudiado, que reflejaban en la diapositiva. Uno es el sexismo y el otro es el capacitismo. Y sí que vemos una interacción muy clara, porque muchos de los estereotipos que se asignan a personas por tener una discapacidad son estereotipos que se asignan a personas mayores. Afecta, obviamente, a personas jóvenes y mayores de diferente forma esta interacción, ¿no? Pero pensad que, por ejemplo, un estereotipo bastante común es que se asume que básicamente que todas las personas mayores tienen una discapacidad de una forma u otra. Y aunque es verdad que la discapacidad es más prevalente en la vejez, esto no quiere decir, obviamente, que todas las personas mayores tengan una discapacidad. Y, sin embargo, esto se asume.
También el tipo de recursos, por ejemplo, que se dotan a gente con discapacidad en la vejez son desproporcionalmente muy pequeños si lo comparamos, por ejemplo, con recursos que se asignan a gente joven con una discapacidad. Entonces, estos son estudios que han intentado valorar esta interacción, ¿no?, de estos dos sesgos, ¿no?, por tener una discapacidad o no y por la edad, y que han encontrado este tipo de resultados. Espera, ¿cuál era la segunda parte? Creo que me queda a medias. Intervenciones. Intervenciones, perdón. Me queda a medias escribiéndola. Como vimos intenté mostrar en la diapositiva de los factores de riesgo y protectores, hay dos factores protectores que son el conocimiento sobre el envejecimiento y el haber tenido contacto con personas mayores. Y también mostré que una de las actividades o de las estrategias que funciona para acabar con el edadismo son las actividades educativas. Este tipo de actividades se han utilizado también para formar a profesionales de la salud y sí que se ha visto que tienen un efecto, porque una vez más, abordan estos dos factores protectores, ¿no? Abordan el factor de, pues tengo más conocimiento sobre el envejecimiento y el envejecimiento y las personas mayores, y potencialmente la actividad educativa también integra este mayor contacto con personas mayores, sea a través de la actividad educativa en sí o muchas veces pues, se unen actividades educativas con intergeneracionales, también incluidos para profesionales de la salud precisamente para intentar abordar estos problemas. También avanzo que no se hace probablemente suficiente, ¿no? O sea, yo soy médico de formación y puedo decir que a lo largo de mi formación yo no tuve ni un curso sobre geriatría, de nada relacionado con personas mayores. Y, sin embargo, la mayor parte de pacientes que acaba viendo una persona a día de hoy, sea médico, enfermero, en todo el cuadro de proveedores de salud, son personas mayores. O sea, no refleja, ¿no?, el tipo de formación que se recibe al tipo de paciente que vas a acabar viendo. Entonces, hay un desconocimiento y después, pues básicamente, tú estás viendo una serie de pacientes que no reconoces porque no has estudiado nada acerca del proceso de envejecimiento, no has estudiado nada acerca de las personas mayores y tampoco has tenido este contacto previo, ¿no? Entonces, creo que hay un esfuerzo que necesitamos de reformular a lo mejor el planteamiento de los planes educativos, ¿no?, de los futuros proveedores de salud, para que se adecue al perfil del paciente que vamos a tener delante. Pero gracias. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Me dicen que hay muchas preguntas en el chat. Creo que nos da tiempo a una. Elegidla bien. Hay que elegirla muy bien. La presión es vuestra. Sí. Vale, pues Raimundo Mateos pregunta que focalizando en la formación de profesionales sanitarios, específicamente jóvenes, estudiantes de medicina, pregunta que cuál crees que sería la estrategia docente más conveniente para cambiar actitudes de los estudiantes de medicina hacia el edadismo y que si basta con la clase magistral. O sea, una vez más, tenemos tres estrategias que funcionan y yo creo que dos en un entorno educativo funcionan bien, como acabo de mencionar ahora. Las actividades educativas, ¿no?, que pueden incluir pues, desde una clase de formación, pero luego se complementan muy bien con estos juegos de rol. Hay un juego de rol que me parece muy potente, ¿no?, que al final trata de recrear una situación en una sala de espera en un hospital, en la cual se acaba discriminando pues, el dar prioridad a la persona mayor. Bueno, no prioridad, simplemente le tocaba pasar a la persona mayor que está en esta consulta. Y entonces ayuda a que los proveedores de salud o otros colectivos, ¿no?, se pongan en los pies, en los zapatos de la persona mayor, del paciente mayor que está en esta sala de espera. Entonces, yo, en relación a actividades educativas, intentaría compaginar pues, las que transmiten información, ¿no?, con estas otras que permiten pues, fomentar un poco la empatía. Y luego también hacer uso de las intervenciones intergeneracionales. Al final, en el programa educativo de proveedores de salud, sean médicos, sean enfermeros, sean auxiliares, no hay contenido todavía para todas. Durante el ciclo básico de formación no hay contenido relacionado con el envejecimiento y esto está desfasado en el sentido de que, como mencionaba antes, no refleja la población que vamos a acabar viendo en consulta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los participantes, los que habéis hecho preguntas, los que habéis estado en la sala, los que nos han estado siguiendo por el chat y que también me consta que han estado muy activos preguntando y comentando.
Creo que tenemos por delante muchísimo trabajo de sensibilización, de investigación, de análisis, y yo creo que a partir de hoy pues realmente marca un hito, ¿no? Desde luego, por lo menos en nuestro trabajo y en el de todos los que trabajamos en el ámbito del envejecimiento, porque nos anima a seguir, ¿no? Y nos da muchas ideas. Y nada más, pues muchísimas gracias, Vania. Nos ha encantado tenerte, como te he dicho antes. Y bueno, pues también me haces señales, Joao, porque tenemos ahí ahora un aperitivo en la sala de al lado. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.